judicial se producía una creciente aplicación de la doctrina de la real malicia en casos relacionados con el ejercicio de la crítica a funcionarios públicos o vinculados con asuntos de interés público. Tal como se señaló aquí, tanto en el ámbito de la jurisprudencia de la actual Corte Suprema de Justicia como de numerosos tribunales inferiores, el análisis de casos de esta naturaleza reconoce la aplicación de dicha doctrina a la hora de determinar la aplicación de eventuales responsabilidades ulteriores en los términos del artículo 13 de la Convención Americana. En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de la Capital Federal, en el caso Cantu Eduardo contra Editorial Sarmiento Sociedad Anónima, en su sentencia del 12 de marzo del 2007, señaló, y cito, que en materia de libertad de prensa, la Corte Suprema ha incorporado la regla pretoriana, conocida como la real malicia, con la cual se intentó procurar un equilibrio razonable entre el ejercicio de la función institucional de la prensa en un régimen democrático con la protección de los derechos individuales que pudieran ser afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas y aún a particulares intervinientes en cuestiones de interés público. Así, tal doctrina estableció una excepción a nuestro régimen probatorio, pues impulsó a la víctima a probar la culpa grave o el dolo eventual del medio de prensa, el cual se consuma cuando es conocido que lo comunicado era falso o cuando el medio de prensa actúa con absoluta despreocupación por la verdad, sin cumplir con una mínima diligencia para constatar la autenticidad de la noticia. Fin de cita. En este mismo sentido, en el caso Yarvide, Norberto, Mario contra Tauro, Marcela y otro, la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia del juez de grado y en consecuencia rechazó la demanda promovida por el actor, un juez federal, en reclamo de daños y perjuicios que dijo haber padecido como consecuencia de un comentario efectuado por la demanda en un programa de televisión. Dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema con fecha 8 de mayo del 2007. No obstante ello, existe un rico debate en el ámbito legislativo en el que se analizan varios proyectos de reforma a la normativa hoy en vigencia en la materia. Dicho debate se inscribe en definitiva en torno a la obligación de los Estados de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos de conformidad con los artículos 1, 1 y 2 de la Convención. En ese marco, como reconocen los peticionarios, y tal como fue anunciado por la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el acto conmemorativo de la histórica visita in loco que la ilustre Comisión Interamericana llevó a cabo a la Argentina en el 79, el Gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley mediante el cual se introducen reformas en el Código Penal en materia de calumnias e injurias, precisando su contenido y alcance de conformidad con lo dispuesto por la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Kimmel. Tal como señaló aquí el peticionario, dicho proyecto de ley, cuyo texto obra ya en poder de esta ilustre comisión, acaba de ser aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, otorgándole media sanción, y ha sido remitido a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a efectos de su tratamiento. Señora Presidente, sin perjuicio de lo expuesto en materia de avances normativos y en respuesta a la solicitud de esa ilustre comisión, el Estado formalizará por escrito un informe actualizado sobre el estado procesal de cada uno de los casos que dieron lugar a la interposición de la petición, a fin de que sean considerados en la evaluación final de los méritos del fondo del caso. Antes de concluir, señora Presidenta, quisiera dar la palabra al subsecretario Luis Alén de la Secretaría de Derechos Humanos para que continúe con la presentación del Gobierno. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora Presidenta, ilustre comisión. Simplemente para ratificar, reconociendo
de alguna manera todos los detalles de la larga tramitación de estos casos que señalaba el peticionario Berbisky. La decisión política de este gobierno de impulsar la reforma de esta legislación sobre la base de un proyecto que presentó una de las entidades peticionarias, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que fue tomado en su faz penal prácticamente textualmente, y que impulsó el proyecto de reforma a la legislación penal, que ha sido tratado en un tiempo bastante breve, de acuerdo a los tiempos que suelen manejar los parlamentos de nuestro país, y en el cual estamos también comprometidos y hemos así solicitado su tratamiento y aprobación por la Honorable Cámara de Senadores en el menor tiempo posible, de manera de dar punto final a una situación que nosotros también comprendemos que resulta una violación al derecho a la libre expresión, que nuestro gobierno está decidido a sostener, a respetar y a garantizar a todos los habitantes de la nación. Muchas gracias. Gracias a los representantes del Estado. Pregunto a los comisionados. ¿La relatora tiene preguntas? Gracias, Presidenta. Yo quisiera preguntarle al Estado, después de esta exposición de cómo se ha incorporado la real malicia en materia judicial y el proyecto que existe en materia penal, si existe algún proyecto de reforma para el Código Civil. Uno de los 3 casos que se expusieron acá tiene que ver con sanciones civiles, que según la petición, es lo que tendría que estudiar la Comisión, serían desproporcionadas en un uso abusivo del derecho civil para limitar la libertad de expresión. Entonces quisiéramos saber si a ese respecto existe alguna propuesta. Comisionado González. Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera solicitar alguna información adicional a las partes, pensando en el fondo del asunto y en la decisión que la Comisión vaya a tomar al respecto. En este sentido, quisiera saber si cuando se está hablando de la aplicación de la real malicia, tanto en la jurisprudencia argentina como en un eventual proyecto de ley, Horacio Berbisky se refirió a una situación de un proyecto anterior, digamos, pero en la discusión actual, si se estaría pensando, y digo, si también en la jurisprudencia se aplica solo para los periodistas o para todas las personas. El principio de real malicia, que en el caso de la jurisprudencia de Estados Unidos se amplió progresivamente en ese sentido, desde los periodistas a todas las personas. También quisiera preguntarles respecto de cuáles son los estándares que utiliza la jurisprudencia argentina para determinar los montos de las indemnizaciones. Si existen tales estándares, cuáles son esos estándares, indemnizaciones, desde luego, en materias referidas a libertad de expresión. Y en tercer lugar, y esto sería una pregunta para los representantes del Estado, ¿cuál es el punto de vista que tiene el Estado en relación con el plazo razonable del proceso en contra del señor Berbisky, que fue admitido por la Comisión también como parte de la discusión para la etapa de fondo? Comisionado Meléndez. Sí, gracias, Presidenta. Sí, al Estado quisiera preguntarle sobre esta reforma al Código Penal en materia de calumnias e injurias, que tiene media sanción en el Congreso y que está pendiente de aprobación por la Cámara de Senadores. Si la adopción de la doctrina de la real malicia en este proyecto de ley es compatible enteramente con la visión de la Comisión Interamericana, con la doctrina de la Comisión Interamericana en esta materia. Y sobre este mismo punto, a los peticionarios, al señor Berbisky, quisiera preguntarle cuál es su opinión, su valoración sobre este proyecto de ley, del cual hemos sido informados por el Estado, de reciente aprobación o de media aprobación, que incorpora la doctrina de la real malicia en la legislación penal argentina. El secretario ejecutivo tiene una pregunta. Solamente en seguimiento a la pregunta que hace el comisionado Meléndez, si específicamente hay